¿Qué tal? Bienvenidos, soy Ana María Serrano y les saludo y les agradezco nuevamente por permitirnos acompañarlos con Análisis Mundial como lo hacemos todos los fines de semana. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares con diferentes puntos, diferentes opiniones sobre los temas internacionales más importantes. Revisemos qué fue noticia esta semana. La ola de calor que actualmente se está viviendo en Japón dejó 23 muertos, cerca de 12.751 hospitalizados, según información de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres esta semana. Las zonas que más se han visto afectadas hasta ahora son las ciudades de Tokio, con 1.460 hospitalizados, las prefecturas de Saitama y Osaka, con 977 y 897 hospitalizados. Según los pronósticos de las autoridades japonesas, la ola de calor, que ya empieza a rodar los 40 grados, podría permanecer un par de semanas más. Este martes, Rosalba Robles fue arrestada debido a la decisión que tomó un juzgado de iniciar un proceso penal en su contra, la cual la obliga a ir 2 meses a prisión mientras investiga un proceso de corrupción que fue conocido como la estafa maestra, el cual consiguió desviar más de 300 millones de dólares que eran de recursos públicos y en la que podría estar implicado Enrique Peña Nieto. Según le indican varios medios de comunicación mexicanos, la Fiscalía llamó a la exministra a presentarse para declarar sobre el desvío de los dineros. Sin embargo, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre estas declaraciones. El conservador Alejandro Giammattei fue el ganador de la contienda electoral que se llevó a cabo el pasado fin de semana, obteniendo un total de 58.1% de los votos. Giammattei, a sus 63 años, logró triplicar el resultado que consiguió en la primera vuelta, alcanzando 1.900.000 votos frente a 1.350.000 de la ex primera dama Sandra Torres. El nuevo mandatario se posicionará en enero del 2020 y el combate contra la corrupción, la lucha contra la violencia y el desempleo serán los ejes centrales en los que basará la gestión de su gobierno. Este lunes se vivió una fuerte tensión luego de que se presentara un cruce de aviones militares rusos y de la OTAN. El avión de caza ruso logró interceptar un F-18 español que se estaba intentando acercar al avión en el que viajaba el ministro de Defensa ruso, mientras este sobrevolaba aguas neutrales del mar Báltico. La situación quedó grabada en video y publicada en el canal del Ministerio de Defensa ruso. Por su parte, Shoigu advirtió el peligro de las provocaciones e incidentes militares. De igual manera, el martes la OTAN desplegó cazas para lograr identificar los 2 aviones rusos que presuntamente volaban cerca del espacio aéreo. Y la situación, lo que se está viviendo en Argentina, es quizás de las noticias internacionales una de las más importantes, porque además tiene toda una connotación a nivel latinoamericano. Quiero dar la bienvenida al escritor y abogado que nos acompaña hoy, Nicolás Márquez. Nicolás, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por el diálogo, buen día. Nicolás, arranco por preguntarle, para poner en contexto y que nos explique a quienes le ven en la región, ¿qué quiere decir estas primarias abiertas simultáneas obligatorias, o lo que ustedes conocen como PASO? ¿Y cuál es la incidencia y por qué la enorme preocupación dentro del mercado argentino y latinoamericano? Bien, las PASO no son ni más ni menos que elecciones de las primarias, como se conocen en otros lugares del mundo. Lo que pasa es que la Argentina, como tiene una cultura cívica muy precaria, muy limitada, se llevan adelante primarias, pero los partidos políticos, en lugar de llevar 2 o 3 candidatos para que compitan, ninguno hizo eso y todos llevaron un solo candidato. Entonces se termina en su boleta. Entonces las PASO se terminan convirtiendo en una gran encuesta. Y en esta suerte de encuesta, el candidato opositor, Alberto Fernández, que es el candidato del kirchnerismo, sacó el 47% de los votos y Mauricio Macri, que va por su reelección, sacó el 32%. Las elecciones, esto no es vinculante, pero las elecciones propiamente dichas van a ser dentro de 2 meses. Entonces, preanuncian un fracaso del gobierno, porque un fracaso y preanuncian la derrota del gobierno, que salvo que pueda revertir semejante diferencia, todo indica que el kirchnerismo retoma el poder.
porque la cantidad de votos que han sacado son 15 puntos por encima de lo que sacó el gobierno. Es una Iván, diferencia enorme. y aparte de esa diferencia, si esto hubiese sido el balotaje final, esta diferencia haría que Fernández quede en primera vuelta, que no haya una segunda contienda. Si estas hubiesen sido las elecciones propiamente dichas, Alberto Fernández ya sería presidente. Ahora, y le pregunto, desde que se dieron estas encuestas, llamémoslo así, o desde que se dieron estas primarias, pues ha habido una serie de medidas que ha tomado Macri tratando de acortar esa diferencia, tratando de revertir. ¿Cree usted que se logre acortar esa diferencia y que se dé paso a un siguiente balotaje, es decir, tengamos una segunda vuelta? El gobierno ha tomado medidas livianas, no tiene capacidad de reacción, ha quedado choqueado, ha quedado devastado en su moral y en cambio el kirchnerismo está eufórico y tampoco ellos se imaginaban que iban a ganar por semejante caudal. Yo creo que lamentablemente, lo digo con dolor porque yo no soy partidario del gobierno ni del actual ni del anterior, pero creo que el anterior fue algo muy dramático para el país porque estaba circunscripto dentro de la órbita del chavismo, etcétera. Yo creo que esto es irreversible. Ahora, Iván, empecemos un poco a entender por qué se da esto y cómo explicar al resto de Latinoamérica que una persona, como es el caso de Cristina, tiene procesos de corrupción en su contra, tiene procesos abiertos, todavía pueda primero presentarse a unas elecciones teniendo procesos abiertos y después qué fácil pueden olvidar los argentinos lo que ocurrió y todos estos grandes escándalos de corrupción dentro del gobierno de Kirchner. Cristina Kirchner tiene 18 procesos judiciales abiertos y ella tiene una muy mala reputación y tiene muy baja su nivel de popularidad. De todas maneras, tenía un tercio. Lo que pasa es que no le de un 30% de popularidad seguía teniendo. Lo que pasa es que no le alcanzaba para ser presidente otra vez. Entonces, como ella también tiene un alto índice de rechazo, ella se corrió a un costado, se coloca como vicepresidente y puso a Alberto Fernández como candidato a presidente, que es una figura mucho más limpia e insospechada de corrupción. Y el argentino, más que votar a Cristina, lo que hizo fue votar en represalia contra el gobierno actual. El gobierno actual no supo llevar adelante reformas de fondo, heredó un sistema colapsado de un Estado desbordante, de un Estado elefantiásico, con un enorme gasto público, con un gran déficit fiscal y en los 4 años que pasaron no fue capaz de llevar adelante una reforma privatista, de regular el mercado, seducir inversores, seducir inversiones. Heredó un sistema estatista, dirigista y no tuvo las agallas ni la voluntad política de transformarlo. Por consiguiente, el sistema heredado, que ya estaba funcionando muy mal, se fue agravando y hoy tenemos desempleo, no tenemos inversiones, tenemos inflación y encima después de las PASO, resultado los mercados explotaron, el peso argentino se devaluó un 25%, es decir, Argentina realmente ha desaprovechado la oportunidad histórica de salir del populismo, estuvo 4 años en una suerte de gobierno tibio y ahora el populismo amenaza con volver. Ahora, Iván, yo le hago una pregunta, porque los gobiernos populistas, por lo general, lo que usted hacía referencia, tienen una carga gigante de gasto burocrático, pero Argentina excede frente al resto de gobiernos de Latinoamérica. Argentina puede ser el pionero, el que excede con lo que es gasto burocrático. Otro de los grandes problemas que tiene son la serie de subsidios y de ese Estado paternalista que regala, que da, que pues mantiene contento a gran parte de la población. Eso no se recortó, pero también algo que usted decía es quien asume la siguiente presidencia después de uno de estos gobiernos socialistas tiene un
peso político o una carga política muy grande, porque tiene que hacer una serie de ajustes y de recortes, y ninguno está dispuesto a hacerlos o de un solo tajazo, sino algo tibio. ¿Podía darse ese caso en Argentina? ¿Y qué pasaría si, de darse un milagro, como muchos lo han calificado, Macri se mantiene los próximos 4 años? ¿Se va a dar estos ajustes? No le va a quedar más remedio que hacerlos. Lo que hizo Macri fue ensanchar la burocracia y ensanchar el gasto público. Por esa razón la inflación aumentó y por esa razón tuvo que recurrir al FMI para que le den préstitos para poder financiar esta burocracia. Lo que pasa es que el presidente que viene no va a poder tener otra alternativa más que ajustar y poner las cuentas en orden. Poner las cuentas en orden implica despedir gente del sistema público, dejar los subsidios, digamos, en definitiva, ponerle fin a una fiesta que comenzó hace 16 años ya con el kirchnerismo. Ahora, que lo haga Macri, vaya y pase, es un gobierno de centro, pero que lo haga Alberto Fernández va a ser algo muy complicado para él, porque él representa el populismo dadivoso que le da a las muchedumbres mendicantes toda una serie de beneficios demagógicos. ¿Cómo va a ser Alberto Fernández para volver a ese sistema si hoy no hay dinero? Él corre el riesgo de, si gana las elecciones, él corre el riesgo de constituirse en un populismo impopular, porque el populismo sin dinero se desnaturaliza, no funciona. Yo creo que el ajuste va a ser inexorable, lo haga Macri, lo haga Alberto Fernández. Si lo hace Alberto Fernández va a ser peor, porque los votantes de Alberto Fernández lo están votando para que, anhelando que vuelva la fiesta de dádivas y subsidios que existió durante el gobierno anterior. Macri lo mantuvo como pudo porque la plata se le había terminado, pero el gobierno anterior vivió una fiesta porque los commodities eran extraordinarios. No nos olvidemos que por aquel periodo el petróleo llegó a estar $150 el barril. Y el precio de la materia prima estaba disparado. Argentina vende soja. La soja estaba a $600 y hoy está a $300. A Macri le tocó una mala pasada a nivel internacional, pero para eso no lo votó la gente lo votó para que haga una reforma de fondo, no la hizo, la economía y el estándar de vida se deterioró, ahora lo sancionan, eligen a un populismo tardío y ese populismo no tiene el dinero que tuvo Cristina Kirchner o Néstor Kirchner para llevar adelante una política subsidiante. Iván, tengo que hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, quiero que conversemos porque una de las cosas que se está jugando o que se va a jugar en estos últimos 2 meses es, como han dicho muchos expertos, se le está jugando al miedo. Se habla mucho de que Argentina se podría convertir en una Venezuela y todo esto ha impactado directamente dentro del mercado. Es decir, el miedo con el que salió Macri a ahuyentar a la gente, a decirle, mira, esto es peligrosísimo, nos convertimos en una Venezuela, le ha jugado en su contra, porque vamos viendo el peso sigue devaluándose y esto sigue pues generando un temor mayor dentro de la ciudadanía que no parece reaccionar y que parece tomar distancia con el presidente Macri. Venimos enseguida. De vuelta, gracias por acompañarnos. Yo le hacía la consulta antes de irnos a la pausa comercial. Macri, el momento en que sale a dar esas declaraciones, transmite el temor de muchos argentinos, pero lo tildan incluso de irresponsable, de que él sería uno de los, al salir a dar estas declaraciones, causa ese desplome dentro de los mercados y el terror con el que están enfrentando muchas empresas en este momento, al decir que, bueno, pues estamos a un paso de convertirse en una Venezuela, de que si vuelve Fernández, el binomio Fernández al poder, pues sería la debacle de Argentina, pero esto también a su vez le juega en contra, porque estamos viendo
al siguiente día aparecer con un dólar totalmente devaluado, con un peso devaluado, un dólar disparado, y esto genera mayor angustia, mayor pobreza, pocos días antes de ir a unas elecciones. Bueno, Macri jugó con el miedo, pero ¿qué ocurre? Ellos jugaron con el miedo siguiente. Si yo no gano las elecciones y las gana Cristina Kirchner, nos vamos a convertir en Venezuela. Pero Cristina Kirchner tuvo la habilidad de dar un paso al costado, constituirse en vicepresidente, que es un rol subalterno, y poner a otro candidato de apariencia mucho más moderada. Entonces, con eso Cristina pudo aminorar el temor del fantasma de Venezuela. Entonces, con esta jugada tan hábil, mucha gente se sintió un poco más confiada y decidió apostar por esta otra fórmula en represalia de un gobierno inmóvil e ineficiente como lo es el de Macri. Macri, el gobierno anterior fue tan corrupto que hoy tiene un montón de funcionarios presos, desde el vicepresidente hasta varios ministros. Cristina no la pusieron presa y se especulaba con que ella no iba presa porque le servía al gobierno, le era funcional tenerla como contrincante. Al correrse de la escena Cristina y poner a Alberto Fernández, que no tiene ese prontuario por lo menos, entonces el fantasma de Venezuela quedó un poco diluido. Nicolás, hay quienes también dicen que esto es absolutamente exagerado, que pues los malos resultados, Macri le apostó durante su gobierno a la inversión extranjera, Macri no tomó las medidas necesarias, es una economía que no ha ido para ningún lado, es una economía absolutamente estancada y que pues eso es el resultado, esa es la sanción, ese es el castigo que se ha visto en las urnas y que a pesar de estas reformas o estos pañitos de agua tibia que está dando durante este último tiempo, pues no van a generar un mayor cambio. ¿Qué se debe hacer económicamente ya hablando? ¿Qué se debe hacer en el país? A Macri le quedan 3 meses de gobierno, es muy poco lo que puede hacer y en todo caso lo que puede hacer no va a repercutir en tan poco tiempo. Él puede hacer cosas positivas, pero en 3 meses la economía tiene sus plazos. Él está dando algunas señales, bajó algunos impuestos, pero son medidas muy insuficientes. El gobierno ha quedado golpeado, noqueado. Ni el gobierno se esperaba esta paliza electoral, ni la oposición esperaba ganar por tanta diferencia. Para que Macri pueda ganar, necesita que los partidos terceros, cuarto, quinto, que salieron en el ranking, voten todos por él y que mucha gente que no fue a votar vaya a votar y vote por él. Más o menos votó el 70% del padrón. Lo que necesita Macri es un milagro, que un montón de factores comulguen coordinadamente y vayan a votar abrumadoramente por él. Él necesita 4 millones de votos, es realmente una cifra enorme, muy difícil de revertir, independientemente de que haga reformas. ¿Cuáles son las reformas que yo creo que tiene que hacer Macri o cualquier gobierno? Privatizar, achicar el gasto público, desregular el mercado, de regular el poder de los sindicatos, hacer todo aquello que han hecho los países responsables para recibir inversiones y para crecer. Argentina es uno de los países más estatistas del mundo y es uno de los países que tiene la inflación más grande del mundo. Después de Venezuela y de Bielorrusia, creo que viene la Argentina. Entonces hay que hacer reformas drásticas, no medidas de carácter provisorio, porque eso ya se ha hecho y no ha funcionado. Nicolás, le quiero hacer una pregunta porque me llegó información, estaba revisando información y decían y cuestionaban la empresa que maneja las elecciones, que se encarga de la transmisión de datos y el manejo de las elecciones. Se hacía referencia a que es una empresa cubano-venezolana que ya ha hecho este tipo de manejos en otros países latinoamericanos, incluso llegaron a hablar de un fraude. ¿Qué tan posible es que Macri haya contratado con esta empresa? ¿Cuáles serían las razones de la contratación con esta empresa? ¿Y se puede llegar a dar un fraude electoral? Bueno, yo para afirmar tal cosa necesitaría pruebas. Algunos dirigentes del oficialismo han deslizado que pudo haber habido fraude, pero no nos olvidemos que esta empresa la contrató el propio gobierno. Entonces, si ahora ellos alegan que hubo fraude, la pregunta es, entonces, ¿para qué contrataron una empresa cubano-venezolana?
la responsabilidad en todo caso es de ellos, porque ellos contrataron una empresa y ahora vilipendian a la misma empresa que contrataron. Es decir, ni siquiera tienen argumentos sólidos porque ellos mismos son los que la escogieron. Y le hago una pregunta, vi ya también reacciones por parte del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, en donde decía que el socialismo vuelve. Con el regreso de Fernández Fernández a Argentina, veríamos una cadena en Latinoamérica. Estamos viendo que va a haber una reelección de Evo Morales en Bolivia. Estaríamos viendo una posibilidad también del regreso del socialismo en Ecuador, ¿cree usted? Y esto también fortalecería la posición que tiene Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, Nicolás Maduro casi no se pronunció, pero de todas maneras, yo quisiera saber si efectivamente gana la fórmula Fernández-Fernández, si Alberto Fernández efectivamente lleva a la Argentina hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández es un personaje ideológicamente indescifrable. Ha estado vinculado con partidos de derecha, ha estado vinculado con partidos de centro y también ha estado vinculado con el kirchnerismo. Es un oportunista, un hombre con pocos escrúpulos ideológicos. Ahora él es el que va a comandar el gobierno, insisto, si se ratifican los resultados. Y él va a ser el que va a tomar las decisiones y va a tomar el rumbo. Yo no sé si efectivamente Alberto Fernández va a seguir el rumbo del kirchnerismo o si el nuevo gobierno va a tomar una impronta propia. Entonces, yo sería muy aventurado decir, vuelve la izquierda. Si la presidente triunfante hubiese sido Cristina Kirchner, yo te diría sí. O si hubiese sido alguien de la línea ideológica de Cristina Kirchner. Pero Alberto Fernández siempre se ha caracterizado por ser un sujeto inubicable desde el punto de vista ideológico. Ahora, yo no sé lo que pasa en Ecuador exactamente, pero Lenín Moreno ha hecho una gestión razonable y creo que goza de una buena aceptación en la opinión pública. Lo que pasa es que Rafael Correa y otros elementos que participaron del gobierno de él tienen muchas complicaciones judiciales. Lo que dice Rafael Correa me huele más a esperanza en defensa propia. La derecha ganó en El Salvador, la derecha ganó en Colombia, la derecha ganó en Brasil. O sea, a mí me parece que porque en Argentina haya habido una excepción y en México otra, eso no implica que la izquierda vuelva a retomar el poder que tuvo durante la época bolivariana. Sí, quizás sí, y esa es la esperanza para muchos de los países. Nicolás, ¿qué pasa con la gente argentina? ¿Qué pasa con la percepción que se tiene? Porque cuando empieza a haber estas elecciones o se ve un futuro incierto en el país, vemos el éxodo de muchas de las personas, la salida. Los argentinos no han sido mucho de salir de su país, más bien son muy cerrados, muy quedados dentro de su país. Pero ya empiezo a escuchar esos rumores de tomar la decisión de dejar el país. El kirchnerismo duró 12 años y medio, fue una pesadilla para mucha gente. El macrismo duró muy poco tiempo, fue un mal gobierno, pero se recuperaron muchas libertades públicas y fue un gobierno de corte institucionalista. Las instituciones republicanas funcionaron aceptablemente. Primero hay que transitar las elecciones y una vez que se transiten las elecciones hay que ver cuál es el carácter del gobierno de Alberto Fernández y una vez que eso se conozca podría yo contestarte con mayor precisión si va a haber un éxodo poblacional o no. Como vos bien decís, el argentino es muy arraigado y Argentina queda muy lejos del mundo. Entonces no es como otros países de América Latina que bueno, de alguna u otra manera están interconectados. Argentina está iba a decir una grosería, pero está en el fin del mundo. Y eso también genera que el argentino se quede en su lugar, o sea, muy arraigado. Y para que empiece un éxodo, primero yo tendría que, y analizar al respecto, tendría que conocer cuál va a ser el rumbo ideológico de Alberto Fernández, que te vuelvo a repetir. Por más que haya ganado con Cristina como vicepresidente, es una incógnita su impronta ideológica.
Son muchas las inquietudes, son muchas las interrogantes que se mantienen. Difícil dar un giro de 180 para las próximas elecciones o para el balotaje oficial, como ustedes lo tienen contemplado para el 27 de octubre, si no estoy equivocada en la fecha exacta. Nicolás, simplemente pues desearles toda la suerte, agradecerle a usted por haber intervenido en esta entrevista, a desearles la suerte, el llamado a los argentinos a votar con conciencia. Sí, por supuesto. Yo y mucha gente ha quedado muy choqueada también y con una gran preocupación. Pero vuelvo a repetir, la diferencia ha sido de 15 puntos. Realmente va a ser muy complicado, muy difícil para Macri, sobre todo porque no ha demostrado capacidad de reacción. Veremos si en estos días presenta alguna alternativa como para seducir a esa cantidad de gente que no lo votó. El desafío es sumamente difícil y si yo tuviese que arriesgar un pronóstico diría desafortunadamente el espacio Fernández va a volver al poder. Eso es lo que yo podría arriesgar. No es un concepto absoluto, no es un concepto técnicamente determinado, pero las chances son muchas. Nicolás, quizás el llamado entonces es a quienes no acudieron a las urnas, a ese ausentismo, a salir a las urnas, a votar y a tomar la decisión que mejor venga para el país. Ese sería la principal esperanza que alberga Mauricio Macri, que masivamente los que no votaron se apersonen a las urnas y cambien el rumbo de los acontecimientos. Nicolás, le agradezco muchísimo por haber estado aquí. Nicolás Márquez, escritor y abogado. Nicolás, por favor, ¿cuál es el nombre del libro? Porque hay una recomendación importante. Usted tiene un libro. Con Agustín Laje publicamos el libro negro de la nueva izquierda y se subtitula Ideología de Género o Subversión Cultural. Y es un libro que está editado en 12 países de América Latina y además está en Amazon. Bueno, le agradezco muchísimo. Ahí está la recomendación. Gracias a ustedes también en casa por habernos acompañado el día de hoy en Análisis Mundial. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.